Bendiciones, Dios los bendiga. Bueno, esperamos de que el Espíritu Santo nos esté abriendo el entendimiento acerca de la realidad del mundo espiritual y de que hayamos entendido la ignorancia que prevalece entre el pueblo cristiano acerca de ese mundo espiritual. Y no solamente es ignorar lo que sucede en el mundo espiritual, sino ignorar también de cómo fuimos formados. Dice Primera de Tesalonicenses 5:23, que guardemos irreprensible nuestro espíritu, alma y cuerpo para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero preguntarles, ¿tú sabes cómo se comporta tu cuerpo o qué función tiene tu cuerpo con el mundo natural? ¿Qué función tiene el alma? ¿Qué función tiene el espíritu? Lo hablábamos brevemente, que el espíritu nos da conciencia de Dios, nuestra alma nos da conciencia de nosotros mismos y el cuerpo nos da conciencia del mundo que nos rodea. Pero hoy, en esta semana, hablaremos exclusivamente y haremos un análisis del espíritu humano. A veces hablamos del espíritu o muchos confunden el espíritu con el alma o creen que somos solamente dualistas, que tenemos un alma y un cuerpo o un espíritu y un cuerpo. Pero la pregunta es, ¿cómo se compone el espíritu? Hoy el título del estudio es La intuición del espíritu. ¿Qué es la intuición del espíritu? Para entender más claramente el significado de una vida espiritual, vamos a analizar, a estudiar el espíritu y asimilar todas sus leyes. Y solo una vez que nos hayamos familiarizado con sus diferentes funciones, vamos a ser capaces de conocer las leyes que las gobiernan. Y solamente una vez que nos hemos familiarizado con dichas leyes, podemos andar según el Espíritu. Y esto es de acuerdo con las leyes del Espíritu. Esto es indispensable para experimentar la vida espiritual. Y no debemos de temer aprender más y más referente al Espíritu, pero tenemos que ser recelosos si usamos nuestra inteligencia con exceso en esta búsqueda. Las buenas nuevas de Dios a los hombres son que lo caído se puede regenerar y que lo carnal puede recibir un nuevo espíritu. Este nuevo espíritu sirve como base para una nueva vida. Lo que comúnmente llamamos vida espiritual es sencillamente el hecho de andar en este espíritu que hemos obtenido en la regeneración. Y es algo muy triste, muy deplorable, que los creyentes sean tan ignorantes sobre las funciones del espíritu y sobre otras cuestiones que se relacionan con él. Aunque pueden conocer la relación del espíritu con el hombre, son incapaces de identificar su propio espíritu en la experiencia, o bien no saben dónde está su espíritu, o interpretan sus propios sentimientos y pensamientos como si fueran funciones del espíritu. Y es por eso que necesitamos un análisis, estudiar cómo son sus funciones, porque sin ellas un creyente no puede andar según el espíritu. ¿Y cuáles son las funciones del espíritu? Ya hemos hecho mención previamente al hecho de que las funciones del espíritu pueden clasificarse como intuición, comunión y conciencia. Y aunque las tres pueden distinguirse, también están estrechamente entrelazadas. Y es por ello difícil tratar una sin tocar las otras. Cuando, por ejemplo, hablamos de la intuición, nos vemos obligados a referirnos a la comunión y a la conciencia. Así pues, al analizar el espíritu tenemos que poner la mirada en sus tres distintas funciones. Y como ya hemos visto el modo en que el espíritu incluye estas tres capacidades, procedemos ahora a descubrir qué son exactamente, de manera que nos ayuden a andar según el espíritu. Podemos decir que este andar es un andar según la intuición, la comunión y la conciencia. Y estas tres son las funciones del espíritu. Y además no son las únicas. De acuerdo con la Biblia, estas son simplemente las más importantes. Y ninguna de ellas es el espíritu, porque el espíritu mismo es substancial, es personal e invisible. O sea, estas
tres funciones son las que definen el espíritu y está fuera del alcance de nuestro presente entendimiento el captar la sustancia del espíritu. Pongan mucha atención, hoy el devocional es profundo. Lo que hoy sabemos de la sustancia del espíritu es a través de sus manifestaciones en nosotros. Y no vamos a intentar resolver misterios, sino simplemente a descubrir la vida espiritual. Y ese conocimiento es suficiente para nosotros. Nuestro espíritu no es material y a pesar de ello existe independientemente en nuestro cuerpo. Y es por esto que tiene su propia sustancia espiritual, de la cual proceden las distintas capacidades para la ejecución de las demandas de Dios al hombre. Por eso, lo que queremos aprender no es sobre la sustancia, sino sobre las funciones del espíritu. Previamente ya hemos comparado al hombre con el templo y el espíritu del hombre con el lugar santísimo. Pero vamos a seguir con esa metáfora comparando la intuición, la comunión y la conciencia con el arca en el lugar santísimo. En primer lugar, dentro del arca está la ley de Dios, que dice a los israelitas lo que deben hacer. De este modo Dios se revela a sí mismo y su voluntad a través de la ley. De la misma manera Dios se da a conocer a sí mismo y su voluntad a través de la intuición del creyente, para que éste ande como es debido. En segundo lugar, sobre el arca y rociado con la sangre está el propiciatorio, donde Dios manifiesta su gloria y recibe la adoración del hombre. De modo similar, toda persona redimida por la sangre recibe el Espíritu y a través de este Espíritu adora a Dios y se comunica con Él. Y como Dios primeramente se comunicaba con Israel en el propiciatorio, así también tiene comunión actualmente con el creyente en su espíritu lavado por la sangre. En tercer lugar, el arca es llamada el arca del testimonio, puesto que en su interior están los 10 mandamientos como testimonio de Dios a Israel, así como las 2 tablas de la ley silenciosamente inculpan o exculpan los hechos de Israel. Así también la conciencia del creyente, en la que el Espíritu de Dios ha escrito la ley de Dios, da testimonio a favor o en contra de la conducta del creyente. Por eso Pablo escribe en Romanos 9:1, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Y observemos con qué respeto los israelitas trataban el arca. Al cruzar el río Jordán no tenían otra guía que el arca, pero la seguían sin vacilar. Al luchar contra Jericó, lo único que hicieron fue marchar tras ella. Y más tarde no pudieron vencer a los filisteos cuando intentaron utilizar el arca a su modo. Y también no fue Usa herido de muerte en el instante mismo en que puso su mano carnal para sostener el arca. Y qué gozoso estaba Israel cuando tuvieron dispuesta una habitación para ella. Lean el Salmo 132. Estos incidentes nos enseñan a ser excepcionalmente cuidadosos con nuestra arca, que es nuestro espíritu, con sus 3 funciones. Si andamos de este modo, tendremos vida y paz. Pero si permitimos que la carne interfiera, no podemos encontrar otra cosa que una derrota segura. La victoria no dependía de lo que Israel pensara o cómo lo pensara, sino cómo hacía, sino hacia dónde dirigía el arca. La utilidad espiritual reside en las enseñanzas de nuestra intuición, comunión y conciencia, y no en el pensamiento humano. Ahora, entrando de lleno en la intuición, ¿qué es entonces la intuición? Escuchen muy bien esto. Como el alma tiene sus sentidos, también el espíritu. El espíritu está íntimamente relacionado con el alma, pero es completamente distinto. El alma tiene varios sentidos, pero un hombre espiritual es capaz de detectar otro conjunto de sentidos encajados en la parte más interior de su ser, que es completamente distinto del conjunto de sentidos del alma. En lo más
escondido, recóndito, puede gozar, sufrir, anticipar, amar, temer, aprobar, condenar, decidir, discernir. Y estas emociones son sentidas en el espíritu y son completamente distintas de las expresadas por el alma a través del cuerpo. Y podemos aprender acerca de la sensibilidad del espíritu y de su carácter a través de los siguientes versículos. Por ejemplo, en Mateo 26:41, cuando Jesús dijo: el espíritu a la verdad está dispuesto. En Marcos 2:8, conociendo en su espíritu. Marcos 8:12, gimiendo en su espíritu. Lucas 1:47, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Juan 4:23, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Juan 11:33, se estremeció en espíritu y se conmovió. Juan 13:21, se conmovió en espíritu y declaró y dijo. Hechos 17:16, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Hechos 18:25, este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso. Hechos 19:21, Pablo se propuso en espíritu. Hechos 20:22, ligado yo en espíritu voy a Jerusalén. Romanos 12:11, fervientes en espíritu. Primera de Corintios 2:11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Primera de Corintios 14:15, cantaré con el espíritu. Primera de Corintios 14:16, si bendice solo con el espíritu. Segunda de Corintios 2:13, no tuve reposo en mi espíritu. Segunda de Corintios 4:13, teniendo el mismo espíritu de fe. Efesios 1:17, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Y Colosenses 1:8, vuestro amor en el espíritu. De estos versículos podemos concluir que el espíritu es sensible y que su sensibilidad es muy variada. La Biblia no nos está diciendo el modo en que nuestro corazón siente, sino el modo en que siente nuestro espíritu. Y parece que la sensibilidad del espíritu abarca tanto como la del alma. El espíritu, como el alma, tiene sus pensamientos, sus sentimientos y sus deseos, pero tenemos que aprender a distinguir lo espiritual de lo anímico. Iremos apreciando esta diferencia si hemos madurado a través de la actividad de la cruz y del espíritu con una mayor profundidad. Ahora, escuchen esto, cuando un cristiano vive espiritualmente, su sentido espiritual se desarrolla plenamente. Antes de experimentar la división del alma y el espíritu y su unión con Dios en un espíritu, su sentido espiritual es más bien torpe, pero una vez que ha obtenido el poder del Espíritu Santo derramado en su espíritu, su hombre interior es fortalecido y pasa a poseer la sensibilidad del ser espiritual maduro. Y solo entonces puede medir los distintos sentimientos de su espíritu. Y esta percepción espiritual se llama intuición, porque viene de pronto, directamente, sin razón ni motivo aparente, sin seguir ningún proceso, sobreviene directamente. La percepción sensorial humana es causada o provocada por personas o cosas o sucesos. Nos gozamos cuando hay razón para gozarnos. Nos dolemos cuando hay una justificación para hacerlo. Cada una de estas sensaciones tiene su antecedente respectivo y es por ello que no las consideramos expresiones de la intuición o sentido directo.
El sentido espiritual, en cambio, no requiere ninguna causa sensorial externa, sino que proviene directamente del hombre interior. Hay grandes similaridades entre el espíritu y el alma, pero los creyentes no deben andar según el alma. Esto es, que no deben seguir sus propios sentimientos, pensamientos o deseos. El camino que Dios dispone para sus hijos es un andar según el espíritu. Todos los demás caminos pertenecen a la vieja creación y por eso no tienen valor espiritual. Pero la pregunta es, ¿cómo caminaremos según el espíritu? Pues viviendo de acuerdo a la intuición, porque es ella la que expresa el pensamiento del espíritu, que a su vez expresa la intención de Dios. Muchas veces pensamos en una cosa en particular que tenemos buenas razones para poner en práctica y nuestro corazón se goza en ella, de tal modo que finalmente decidimos ejecutar esa idea. Pero de algún modo, en el interior profundo de nuestro ser, parece que se despierta una voz no expresada y sin sonido que se opone a aquello que nuestra mente, emoción o voluntad ha pensado, sentido o decidido. Y ese extraño elemento parece indicarnos que lo que hemos pensado no debemos hacerlo. Una experiencia de este tipo puede variar según las condiciones, porque en otras ocasiones podemos sentir que en las profundidades interiores se despierta la misma voz callada que nos motiva a realizar una acción que nos parece irracional o altamente fuera de lugar, contraria a aquello que acostumbramos a desear, algo que preferiríamos no hacer. ¿Y qué es exactamente este elemento tan distinto de nuestra mente, emoción y voluntad? Es la intuición del espíritu. El espíritu intenta expresarse a través de ella. ¿Y cuán distinta es la intuición de nuestros sentimientos emocionales? Frecuentemente nos sentimos inclinados a hacer una cosa determinada, pero esta intuición interior no articulada nos pone en guardia, es contraria a lo que intentamos. La mente está localizada en el cerebro y su naturaleza es racional, mientras que la intuición está ubicada en otro sitio y se opone a menudo a la razón. El Espíritu Santo expresa sus pensamientos a través de esta intuición. Lo que normalmente consideramos un impulso o sugerencia del Espíritu no es otra cosa que el Espíritu Santo haciéndonos saber su voluntad de una forma intuitiva, obrando sobre nuestro espíritu. Y aquí precisamente es donde podemos diferenciar lo que viene del Espíritu de Dios y lo que viene de nosotros mismos y de Satanás. Debido a que el Espíritu Santo reside en nuestro espíritu, que es el centro de nuestro ser, su pensamiento expresado a través de nuestra intuición tiene que surgir de esta región más profunda, interior en nosotros mismos. Pero qué contrario es esto al pensamiento que se origina en nuestro ser. Si una idea proviene de nuestro hombre exterior, esto es, de la mente o de la emoción, que es del alma, sabemos enseguida que se trata de nuestra propia idea y no la del Espíritu Santo, porque cualquier cosa que provenga de Él, la sentiremos en las profundidades. La misma distinción se puede aplicar a aquello que proviene de Satanás, exceptuando la posesión demoníaca, porque esto no mora en nuestro espíritu, sino en el mundo. Porque dice primera de Juan 4:4, porque mayor es el que está en vosotros, en el Espíritu Santo, que el que está en el mundo, Satanás. Satanás solamente puede atacarnos desde afuera, desde el exterior. Puede obrar a través de los placeres y sensaciones del cuerpo o a través de la mente y la emoción del alma, porque ambas cosas pertenecen al hombre exterior. Y es por ello que es necesario que aprendamos a distinguir nuestros sentimientos en cuanto a su origen en el hombre interior o en el hombre exterior. Ahora, hay mucho debate en cuanto a la unción de Dios. Escuchen bien esto es lo interesante.
del estudio. La intuición de la que hemos estado hablando es exactamente el lugar donde ocurre la unción que enseña. Por eso dice en Primera de Juan 2:20 al 27, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocen todas las cosas, pero la unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Esta porción de las Escrituras nos informa con lucidez dónde y cómo nos enseña la unción del Espíritu Santo. Pero antes de detenernos en este pasaje, debemos explicar el significado de conocer y de entender. Por lo general, no hacemos distinción entre estas dos palabras, pero en cuestiones espirituales la diferencia entre ellas es incalculable. El Espíritu conoce, mientras que la mente entiende. Un creyente conoce las cosas de Dios por la intuición de su espíritu, estrictamente hablando. La mente solamente puede entender, pero no puede nunca conocer. El conocer es obra de la intuición, mientras que el entender es tarea de la mente. El Espíritu Santo capacita a nuestro espíritu para que conozca, y nuestro espíritu instruye a la mente para que entienda. Puede parecer difícil distinguir estas dos palabras en el terreno, pero en la experiencia son tan diferentes como el trigo y la cizaña. Los creyentes de hoy en día son tan ignorantes en su búsqueda de conocimiento de lo que piensa el Espíritu Santo, que son incapaces de conocer, de entender, de saber la diferencia. Por eso recordemos que la verdadera vida eterna, dice la palabra en Juan 17:3, es conocer a Dios y a Jesucristo su Hijo. Ahora, ¿no es cierto que muchas veces experimentamos esta sensación interior que nos hace saber si hemos o no hemos de hacer una cosa determinada? Podemos decir que conocemos la intención del Espíritu Santo en nuestro espíritu. A pesar de todo, nuestra mente puede fallar todavía en el entendimiento o comprensión del significado de aquello que se nos ha dado a conocer. En cuestiones espirituales, nos es posible conocer algo sin entenderlo, pero no hay momentos en que, habiendo alcanzado el límite de nuestra capacidad intelectual, recibimos la enseñanza del Espíritu Santo en nuestro espíritu y entonces gritamos con júbilo: ¡y lo sé, lo sabía! ¿Sí? Pero no hay también instantes en que nuestra mente es iluminada y entiende aquello que el Espíritu Santo ya nos había dado a conocer y que ya habíamos ejecutado después de recibirlo por la intuición del Espíritu. ¿No es verdad que entonces también exclamamos: ¡y ahora lo entiendo! Estas experiencias nos muestran que conocemos el pensamiento de Dios en la intuición de nuestro espíritu, pero que entendemos su designio en la mente de nuestra alma. El apóstol Juan habla de la actuación de la intuición cuando afirma que la unción del Señor que mora en el creyente le instruirá en todas las cosas y le capacitará para conocerlo todo, de modo que no necesite a nadie para que le enseñe. El Señor concede el Espíritu Santo a cada santo para que more en él y le conduzca a toda verdad. ¿Y cómo lo hace? Pues a través de la intuición. Él descubre su intención al espíritu del creyente y la intuición tiene la habilidad de discernir su voluntad y su significado. Así como la mente nos instruye en asuntos mundanos, pues así también la intuición nos instruye en los asuntos espirituales. Ungir en el original significa aplicar ungüento. Esto sugiere el modo en que el Espíritu Santo nos enseña y habla a nuestro espíritu. El Espíritu no habla con voz de trueno desde el cielo, ni tampoco arroja al suelo al creyente con una fuerza irresistible. Al contrario,
obra de modo quieto y sosegado en nuestro espíritu para expresar algo a través de nuestra intuición. De la misma manera que un músculo se relaja cuando se le aplica un ungüento, así también nuestro espíritu siente suavemente la unción del Espíritu Santo. Cuando la intuición es consciente de algo, el espíritu está captando lo que él dice. Para ejecutar la voluntad de Dios, el cristiano no tiene que hacer otra cosa que seguir la dirección de su intuición. No hay necesidad de preguntar a otros, ni tampoco de preguntarse a uno mismo. La unción nos lo hace saber todo. En ningún momento le abandonará la unción, ni le va a permitir elegir independientemente. Cualquiera que desee caminar en el Espíritu tiene que reconocer esto. Nuestra responsabilidad no es otra que aceptar las instrucciones de la unción o del Espíritu Santo. No necesitamos decidir por nuestra propia cuenta y de hecho Él no nos lo permitiría. Todo aquello que no es indicado por el Espíritu es nuestra propia acción. La unción obra independientemente, no necesita nuestra ayuda, expresa su intención independientemente de la búsqueda de nuestro intelecto o de la agitación de nuestras emociones. La unción actúa en el espíritu del hombre para capacitar a la intuición de modo que conozca su pensamiento. Y una de las cosas que debemos de aprender o que más nos urge la palabra a saber es el discernimiento. La lectura del contexto de esta misma porción de las Escrituras revela el interés del apóstol en las doctrinas falsas y de los anticristos. Pablo asegura a sus lectores que el mismo Espíritu Santo que unge también enseña a diferenciar la verdad y de las mentiras y lo que es de Cristo de lo que es de un anticristo. Los cristianos no necesitan a otros hombres para que les instruyan, puesto que la unción que mora en ellos les enseña todas las cosas. Con esto no quiero decir que no necesiten pastores ni maestros, no confundan. Esto es el discernimiento espiritual, algo que no abunda hoy en día. Si tuviéramos exclusivamente que confiarnos de buscar muchas citas bíblicas y referencias teológicas y razonar e investigar, observar y pensar con nuestra mente para llegar a discernir lo que es verdad y lo que es mentira, pues solamente los cristianos muy inteligentes e instruidos podrían escapar del engaño. Pero Dios no tiene consideración para la vieja creación. Dios dice que todo excepto el espíritu de la nueva creación debe morir y ser destruido. Ahora te pregunto, ¿podría la inteligencia que Dios quiere ver destruida ayudarnos a discernir el bien del mal? No, y seguro que no. Dios pone su espíritu en el espíritu de todo creyente, aunque sea pecador o poco instruido. El espíritu que mora en el creyente le indicará lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y por eso es que muchas veces no podemos razonar lógicamente contra determinadas enseñanzas, pero en el fondo de nuestro ser se origina una resistencia. No podemos explicarlo, pero en nuestro sentido interior nos dice que es un error. Por el contrario, podemos oír una enseñanza que es completamente opuesta a lo que normalmente admitimos, pero la misma voz nos dice que ese es el camino que debemos seguir. Aunque utilicemos infinidad de argumentos y razones, esa pequeña voz insiste de una manera obstinada en que nos estamos equivocando. Esas experiencias nos enseñan que nuestra intuición, el órgano para la obra del Espíritu Santo, está capacitada para distinguir lo bueno de lo malo, sin ayuda de la observación e investigación de nuestra inteligencia. Toda persona que siga sincera y fielmente al Señor será enseñada por la unción, sea cual sea su capacidad intelectual natural. El sabio más docto comparte la misma ignorancia con el más tosco campesino
en lo que se refiere a cuestiones espirituales, y quizás el más estudioso cometa más errores que el ignorante. Las falsas doctrinas son ahora en extremo muy comunes. Hay muchos que disfrazan las mentiras con palabras engañosas para que parezcan verdades. Por eso, cuán necesario es el poder de discernimiento en el espíritu. Ni la enseñanza más atractiva, ni el cerebro más inteligente, ni los consejeros más iluminados son de confianza. Solo los que se adhieren intuitivamente a las enseñanzas de la unción están fuera del alcance de las confusiones teológicas y las manifestaciones sobrenaturales existentes en nuestros días, porque la mayoría procede del alma. Por eso debemos pedir al Señor que active y purifique nuestro espíritu. Debemos seguir también esa pequeña voz que llega desde lo profundo de nuestro interior, desde la intuición, y no dejarnos impresionar por el conocimiento de muchos que nos apartarán del amonestador que tenemos dentro. Si no lo hacemos, caeremos en la herejía o nos volveremos fanáticos. Si seguimos quietamente la enseñanza de la unción, seremos rescatados del peligro de una emoción ruidosa o una mente confusa. Y quiero dejarlos con esto hasta aquí, porque mañana estaremos viendo cómo trabaja la intuición a través de la gente, tratando con la gente a través de la intuición. Necesitan escucharlo muy lentamente y confirmar todas las escrituras que vimos hoy. Pero vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias por enseñarnos, Señor, la función de nuestro espíritu. Enseñarnos, Señor, que así como el cuerpo se comunica con los sentidos, con lo que vemos, oímos, olemos, gustamos, tocamos, y la mente se comunica con lo que pensamos, sentimos y con la voluntad, también el espíritu tiene tres partes: la intuición, la comunión y la conciencia. Y tú nos enseñas hoy, Señor, que es necesario que nuestra intuición esté debidamente conectada con el Espíritu Santo para no creer todo lo que el alma diga, ni todo lo que venga desde afuera, sino lo que venga del interior. Que tu palabra sea revelada a través de la intuición del Espíritu Santo y que nos la revele a nuestro espíritu para que sea conocida por el alma y entendida por la mente del alma también. Señor, sabemos que no son temas fáciles, pero el pueblo está tan ignorante en el mundo espiritual que es necesario un despertar en el discernimiento, como tú mismo lo dices en tu palabra en 1 Corintios, todo el capítulo 2, que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu porque para él son locura, porque se tienen que discernir, se tienen que conocer espiritualmente. Y hoy tú nos lo muestras a través de la palabra, como nuestro Señor Jesús, Él se dirigía por la intuición, porque Él conocía en su espíritu, sabía en su espíritu, sufría en su espíritu. Él no se guiaba por las emociones, no se guiaba por sus pensamientos, por lo que Él quería. Y Él lo reflejó incluso cuando estaba en el huerto del Getsemaní, cuando Él dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. Señor, que hoy podamos decir lo mismo, cada uno de nosotros, y que tú nos reveles durante esta semana más y más de tu palabra. Queremos ser obreros dignos, Señor. No podemos ir a liberar al que está cautivo o a orar por alguien que está enfermo si primeramente no conocemos cómo estamos constituidos, de cómo tú obras en cada uno de nosotros. Por eso hay tanto creyente cautivo por ignorancia en el mundo espiritual, por la incongruencia de que predicamos de un Dios que es espíritu, predicamos de una salvación que es eterna, de un Dios que nos dio su Espíritu Santo, pero ignoramos ese mundo espiritual, porque amamos más el mundo y las cosas del mundo que las cosas eternas. Es tiempo, Señor, de que pongamos a trabajar las tres partes de nuestro espíritu para conocerte
realmente, Señor, como tú lo quieres, para adorarte en espíritu y en verdad. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.